Bienvenido al proyecto de Global Health Network junto con IEX para programas PROAS en Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto a lo que es la epidemiología de la resistencia antimicrobiana. Mi nombre es Ángel Marcelo Colque, soy especialista en medicina interna e infectología y me desempeño como jefe de control de infecciones del complejo médico Churruca y coordinador de los programas de control de infecciones de las clínicas Santa Catalina, Neurorehabilitación Clínica. En todo esto en la ciudad de Buenos Aires. Para esta presentación, declaro no tener conflictos de interés. Y la agenda que vamos a tener en cuenta en esta charla va a tener tres pilares. Uno es la epidemiología mundial, donde vamos a abordar lo que es la resistencia antimicrobiana, el impacto de la resistencia, así también como de los microorganismos resistentes de importancia mundial. En el segundo pilar nos vamos a referir a la tendencia de la resistencia de los Staphylo aureus y Enterococo banco resistente, la tendencia de la resistencia a cefalosporina tercera generación y carbapenem. También vamos a hablar así de las vigilancias que se realizan en Argentina y cómo es el manejo de las alertas. Y cuando hablamos en el tercer pilar, que es epidemiología hospitalaria, vamos a ver la vigilancia activa de estos microorganismos resistentes en las instituciones de salud. Para abordar la epidemiología mundial de resistencia tenemos que conocer cuáles son los tipos de resistencia. Y en este cuadro vamos a poder ver que la primera en la cual nos vamos a referir va a ser la multiresistencia. Esta se considera que es la resistencia de al menos una droga en al menos 3 categorías diferentes de antimicrobianos. Dentro de este grupo vamos a encontrar al Staphylo aureus METR, al Enterococo vancomicina resistente y a las bacilos gram negativos beta-lactamasa de espectro extendido. En el segundo grupo, de extrema drogoresistencia, que se considera aquellos que son resistentes de al menos una droga en todos los grupos, salvo en 2 categorías de antimicrobianos. Y dentro de ellos podemos encontrar al Serin KPC, MBL u Oxas. Y por último, la pan-drogo-resistente, conocida también como PDR, es aquella que es resistente a todos los antimicrobianos licenciados en el país donde epidemiológicamente estamos hablando. Y los gérmenes o especies responsables en esto pueden ser los Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Cuando hablamos del impacto de la resistencia antimicrobiana, tenemos que considerar que en ellos tiene un aumento de la morbilidad con prolongación de las internaciones, y esto es principalmente porque afectan en los hospitales y especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Aumenta la mortalidad, afecta mayormente a países con recursos limitados, y generalmente se observa que hay una falta de antimicrobianos efectivos para el tratamiento de estas infecciones. Esto también llega a tener impacto en el ambiente con aumento de la resistencia en genes de genes de resistencia en el ambiente y por supuesto aumentan los costos directos e indirectos. Cuando nos referimos al problema de la mortalidad, sabemos de que según estudios, la mortalidad para el 2019 iba a ser de 4.95 millones de manera global. Y esto, hay un estudio del año 2014 que atribuía que la muerte por rana atribuible en el 2050 iba a ser de 10 millones. Después de la pandemia de COVID-19, creemos que este proceso se ha acelerado y probablemente estas cifras lleguen mucho antes, especialmente en los países en vía de desarrollo o con recursos limitados. Para ello podemos ver que la carga de enfermedad de la resistencia en este artículo publicado en Lancet en el 2022, donde marca que es un análisis sistemático de la resistencia del 2019, podemos ver que Sudamérica está en el 7º puesto de los países después de varios países de África, donde la resistencia están en los primeros puestos. Cuando hablamos con respecto a lo que es el impacto que tiene la resistencia según la patología, podemos ver de que se encuentra en primera instancia en las infecciones respiratorias, segundo en las infecciones de las bacteremias, seguido de infecciones de partes blandas, infecciones urinarias, y los gérmenes responsables de esta
infecciones, generalmente lo vamos a encontrar Escherichia coli, el Staphylococcus, la Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa. Cuando hablamos que hay una necesidad imperiosa de tener antimicrobianos más efectivos, es porque hace más de 20 años se licenció el último molécula y como podemos ver en este gráfico, cada vez de que se ha licenciado una molécula nueva, a los pocos años ha aparecido la resistencia. Y eso podemos ver que desde la aparición de las penicilinas en los años 50, las penicilasas no tardaron más de 10 años en aparecer. Posteriormente aparecieron las cefalosporinasas en los años 80 y a partir del año 2000 las carbapenemasas. Y esto generalmente nos lleva a que actualmente tengamos poca disponibilidad de estos antimicrobianos para combatir las infecciones por estos gérmenes. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que al poco tiempo de uso de antimicrobiano van a aparecer resistencias. Y cuando hablamos con respecto al impacto que tiene la resistencia en el ambiente, vamos a hablar de este estudio, que es un estudio comparativo de presencia de genes de resistencia de antimicrobianos y elementos genéticos móviles en ríos de Inglaterra, que tenían afluentes de hospitales y áreas agrícolas. ¿Qué demostró este estudio? Que una importante carga de estos genes de resistencia, así también como de los elementos genéticos móviles en los efluentes hospitalarios, estaban por encima de las otras muestras. Y esto se de otras muestras correlacionado con los efluentes agrícolas. Y esto habla que la carga de estos elementos en el efluente hospitalario se correlacionó con el nivel de consumo de antimicrobianos de estos hospitales involucrados. Esto nos hace a nosotros tener en cuenta de que todas las acciones que se lleven dentro de la atención sanitaria va a tener un impacto en el ambiente. De ahí es que tenemos que trabajar en consonancia con lo que es el One Heart, que es la salud animal, la salud ambiental y obviamente la salud humana. Cuando hablamos con respecto de costos, vamos a referirnos a estos tres estudios. Estos estudios como por ejemplo, vamos a hablar de este de Tumbarello del año 2010, donde es un estudio de cohorte retrospectivo de 134 bacteremias por Escherichia coli, donde se evidenció que las bacteremias por BLE eran más costosas, con mayor tiempo de prolongación de internación, mayor de 7 días, y la mortalidad 21 días era mucho mayor cuando se comparaba con las bacteremias por bacterias noble. Este otro estudio, publicado en el año 2016, es una evaluación económica observacional de un brote de enterobacterias productoras de carbapenemasa en 5 hospitales de Londres. Y esto mostró que el costo de cada brote fue de más de 1 millón de euros durante los 10 meses que ocurrieron. Y esto habla de que las medidas preventivas tienen un costo también en esto de la resistencia antimicrobiana. Y por último, este estudio realizado acá en Argentina, que habla de mortalidad y costo, nos habla de que la mortalidad por bacteremias por Klebsiella pneumoniae, enterobacteria productora de carbapenemasa, era de alrededor de un 49%. Y lo que se marcó en este estudio, que los tratamientos con nuevas drogas o estas drogas que eran efectivas para el tratamiento, redujo la mortalidad en los pacientes más graves. Pero el costo de dichas drogas fue 16 veces mayor que las drogas que se utilizaban habitualmente. Por ello mismo, y por todos estos factores que estuvimos hablando, la Organización Mundial de Salud y otras entidades internacionales han desarrollado listas de patógenos o listas prioritarias para tratar. Por ejemplo, en el año 2017 se generó la primera lista que era de prioridad crítica para el desarrollo de nuevos antimicrobianos, donde los gérmenes más prioritarios en ella era el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem, la Pseudomonas resistente a carbapenem, así también como las enterobacterias resistentes a carbapenem y resistente a cefalotercera. En el año 2019, el CDC lanza una lista de prioritarios como amenaza urgente para la vigilancia global, y en ellos, además de incluir a la Acinetobacter baumannii y las enterobacterias productoras de carbapenemasa, incluye a la Candida auris, al Clostridium difficile y a la Neisseria gonorrhoeae resistente a penicilina. En el año 2022, la OMS lanza una nueva lista de patógenos fúngicos para priorizar en la investigación, y en ellos incluye el Cryptococcus neoformans, el Aspergillus fumigatus, la Candida auris y la Candida albicans. En el año 2024, la Organización Mundial de la Salud
promociona una nueva lista de bacterias prioritarias, basándose en aquellas que podían tener mayor impacto en la mortalidad, mayor incidencia, que podían traer mayores problemas de discapacidades, tendencias a generar resistencia antimicrobiana, que tengan una alta transmisibilidad, que sean prevenibles o tratables con antimicrobianos y que tengan una necesidad de antimicrobianos nuevos. A partir de esto se crearon tres grupos. Uno es los grupos críticos, el grupo de alto riesgo y los de mediano riesgo. Dentro del grupo crítico podemos ver que están las enterobacterias productoras de carbapenemasa, las enterobacterias con esta resistencia a céfalos de tercera y el Acinetobacter baumannii como partes de este grupo crítico. Cuando tenemos en cuenta cómo es el impacto que tiene la enterobacterias productoras de carbapenemasa en el mundo, podemos ver que Argentina no escapa de ello. Más aún, está dentro del podio de las tres con mayor frecuencia, en tercer lugar, seguido después de India y Grecia. Y esto nos marca cómo impactó estas bacterias, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. ¿Y cómo podemos ver la evolución de las EPCI? Vamos a hablar de este artículo publicado en el año 2017, donde se puede observar en la primera figura cómo a partir del primer caso en el año 2006 fueron aumentando las denuncias de los hospitales que presentaban aislamiento por estas bacterias, llegando hasta el año 2017, donde podemos ver que en ese momento predominaban las Serin KPC, seguida posteriormente por la New Delhi y posteriormente con la Soxa. Y podemos ver que este cambio en la actualidad sigue en crecimiento. Y en la segunda figura podemos ver cómo evolucionan las tasas de infecciones asociadas a estas bacterias, donde podemos ver que en el año 2010 la tasa alrededor era de 3.6, llegando a un 39,1 en el año 2014. Y esto nos habla de la evolución, de cómo impactó las enterobacterias productoras de carbapenemasa en el sistema de salud de Argentina. Para ello tenemos que hablar de la importancia que tiene la vigilancia. Por eso mismo, hablando de la vigilancia, tenemos que tomar estos dos puntos de referencia. Uno es la red JUNE y Annelies Malbrand, donde anualmente generan un reporte de vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Esto se hace en 93 instituciones distribuidas en todo el país, donde la entidad coordinadora es Annelies Malbrand, y en este reporte anual nos dan datos de tendencia de especies y tipos de resistencia. El programa VIDA, que depende del Instituto Nacional de Epidemiología, INE, nos dan datos con un reporte anual con datos de infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidados intensivos y de cirugías laparoscópicas y no laparoscópicas, donde en ellos identifican el agente causal y así también la resistencia. Estos son datos que se proporcionan de 157 instituciones de salud de todo el país y obviamente está coordinado por el programa VIDA. En esta primera figura lo que podemos ver y evidenciar es cómo el Staphylo aureus desde el año 2013 ha empezado a reducir su resistencia a oxacilina. Y esto nosotros lo podemos ver a través, en este gráfico que vean ahí, vean cómo se va haciendo una leve reducción hasta llegar a un 33,7%. ¿Sí? Cuando analizamos lo mismo acá, en el tipo de muestras donde se ha rescatado el Staphylo aureus METIR, vemos un descenso que en su primera instancia tenemos a las infecciones por piel y partes blandas, más allá de un 60%, ha empezado a reducir, llegando a un 45% aproximadamente. Y así también pasaron con las muestras de bacteremia y de neumonía. Cuando analizamos cómo es la resistencia del Enterococcus faecium, podemos ver que hay alrededor de entre un 85% y no ha variado en el tiempo de resistencia a ampicilina. Y lo que podemos ver desde el año 2013 al año 2024, vemos cómo la resistencia a vancomicina estuvo en un leve ascenso, llegando a un 73%.
Cuando analizamos la resistencia a céfalos de tercera, podemos ver que la Acinetobacter baumannii se encuentra muy por encima de del 85% de gérmenes con esta resistencia, seguido por la Klebsiella pneumoniae, que llega casi a un 60%, y esto marca cómo estos dos gérmenes siguen encabezando la lista de estas resistencias. Y cuando vemos la resistencia a carbapenem, notamos que el Acinetobacter baumannii está por arriba de un 85% también y está en primer lugar. Y lo que llama la atención es cómo la resistencia de enterobacterias, que ustedes las pueden ver acá en una línea roja, que en el año 2013 era alrededor del 11%, ha ascendido hasta casi un 40% en el año 2024. Y esto habla de la progresión de la resistencia a carbapenem en Klebsiella pneumoniae. Como podemos analizar en este gráfico, que es como un resumen, acá podemos ver cuáles eran las resistencias críticas y vemos que el Staphylo aureus ha llegado a un 33,7%. La resistencia para cefalosporina de tercera generación está encabezada por Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. La resistencia a carbapenem también está encabezada por Acinetobacter baumannii y lo que pudimos ver es cómo hubo una progresión y aumento de las Klebsiella pneumoniae. Y la resistencia a vancomicina está dado especialmente por Enterococcus faecium. Cuando analizamos, por ejemplo, el impacto que tienen estos gérmenes en las distintas, en lo que es en la vida real, podemos ver este estudio PREVAR, cuyo objetivo primario era evaluar la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos a los 28 días, y como objetivo secundario incluía la prevalencia de infecciones por organismos multiresistentes y colonizaciones por enterobacterias. Es un estudio prospectivo llevado a cabo en el año 2023, donde participaron 164 centros, de los cuales se pudo enrolar a 1.799 pacientes, de los cuales la mayoría se encontraba en terapia intensiva y un 69,5% en asistencia ventilatoria mecánica. Los resultados mostraron que la mortalidad a los 28 días fue de un 23,2%, que la prevalencia de colonización para EPC era de un 23,4% y que las infecciones microbiológicamente confirmadas por MOR llegaron alrededor de un 45,6%, donde los gérmenes responsables en primera instancia fue la Acinetobacter baumannii y las enterobacterias productoras de carbapenemasa con un 28,5% ambos, posteriormente seguido por BLE y SAMR. ¿Dónde estaban localizadas estas infecciones? En un 29,1% fueron neumonías asociadas a ventilador y un 11,6% infecciones primarias de la sangre. Otro estudio que marca de cómo es la resistencia en la vida real, vemos el EMBARCAR. Este es un estudio argentino cuyo objetivo fueron describir las características clínicas y microbiológicas de una cohorte de pacientes con bacteremia por bacilos gram negativos resistentes a carbapenem en Argentina, identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad a 30 días en el grupo de pacientes con bacteremia por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem. Un estudio prospectivo llevado de julio del 2020 a marzo del 2022 en 34 centros, 6 provincias, y lo que se marcó, se pudo enrolar a 466 pacientes, donde la mayoría se encontraba en terapias intensivas y un gran porcentaje estaba en ventilación mecánica. El 53% de los gérmenes rescatados fue Klebsiella pneumoniae, un 25% fue Acinetobacter baumannii y un 5% fue Pseudomonas aeruginosa. Los resultados mostraron que las bacteremias primarias de la sangre fueron de un 48% y un 52% fueran secundarias a otro foco. Las carbapenemasas mostraron que el MBL estaba a la cabeza con un 49%, KPC un 32% y OXA solamente llegó a un 5%. Y lo que sí nos llama la atención fue un 13% para una doble productora de carbapenemasa. La mortalidad global fue de un 52,4% y la mortalidad a bacteremia por Klebsiella pneumoniae de un 49%. Y esto nos habla del impacto que tienen las bacteremias por estos gérmenes en el sistema de salud. Entonces tenemos que plantear cuál es la importancia de la vigilancia de los microorganismos en estas instituciones de salud. En este trabajo ya publicado en el año 2014, que fue específicamente recomendaciones de estrategias para contener las Klebsiellas
las enterobacterias productoras de carbamasa, encontramos que la vigilancia se encuentra dentro de este sexteto y buscan, hablando principalmente que el nivel de evidencia para esto generalmente es moderado, con una fuerte recomendación. Y para determinar cuál es por qué tenemos que vigilar, vamos a analizar este cuadro. Y en este cuadro vamos a tomar 4 parámetros. Un parámetro de esto es la tasa de detección. ¿Y esto qué significa? Determina la capacidad de detectar colonización a través de los cultivos de vigilancia. Y cuando analizamos los 3 gérmenes principales en este cuadro, vemos que el SAMR, la tasa de detección es de un 30 o un 90%, EBR un 90% y EPC un 69%. Y esto nos habla que cuando hay mayor tasa de detección, justifica mantener la vigilancia. La duración de la colonización también es otro factor que tenemos que tener en cuenta, y esto es el tiempo en el que el paciente persiste como portador. Y el germen con menor tiempo es el enterococo banco R con 125 días. Después encontramos AMR con 365 días. Y después vamos a hablar con respecto a lo que son las enterobacterias productoras de carne de masa, que los estudios mostraron una disparidad entre 45 y 387 días. Cuanto mayor es la duración, más justifica implementar las medidas de aislamiento. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta que nos ayuda a determinar y a tomar decisiones con respecto a qué vigilar y cuándo es la presión de colonización. ¿Y qué es esto? Es la probabilidad de adquirir un organismo multiresistente como consecuencia del nivel de prevalencia en el entorno asistencial. Esto quiere decir que si se encuentra, si está colonizada, es decir, es la posibilidad de que vos ingreses a un hospital y te colonices. Y como podemos ver, los 3 gérmenes tienen alta presión de colonización. Y esto justificaría el aislamiento. Pero otro punto que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es la presión de infección. Esta es la probabilidad de adquirir una infección por organismo multiresistente como consecuencia de la colonización del entorno. Y ahí es cuando analizamos que EBR tiene una baja presión de colonización, SAMR una moderada, pero EPC tiene una alta presión de colonización. Cuando tenemos mayor presión de colonización, mayor probabilidad de infección, y esto justificaría implementar las estrategias de vigilancia, aislamiento con precauciones de contacto y obviamente la implementación de un programa de optimización de antimicrobiano. Por ello, vamos a mostrar cuáles son las recomendaciones y vamos a comenzar con el Staphylococcus METI-R. ¿Cuál es la recomendación global? Es que debe hacerse una vigilancia activa en situaciones que se requiera descolonización. Y esto habla principalmente de las cirugías. Cuando podemos ver acá en este cuadro, vemos que las cirugías con colocación de implantes se considera que el screening con hisopados nasales, axilares inguinales es una práctica esencial con alta calidad de evidencia y que en realidad se tiene que hacer descolonización. En situaciones de endemia o brote, el screening también se podría realizar, pero esto tendría que hacerse en situaciones especiales u en poblaciones especiales, ¿sí? Y así también tenemos que tener en cuenta que no está recomendada las precauciones de contacto, pero eso también lo tenemos que ver en el contexto de nuestra institución. Cuando analizamos cómo fue la evidencia en estos últimos años, vemos que con respecto a lo que es el screening y descolonización con mupirocina, vemos que fue cambiando y hasta llegar actualmente en la última publicación de SHEA, demostrando que es una práctica esencial con alta calidad de evidencia. Cuando hablamos con respecto a las recomendaciones para enterobacterias, para enterococo banco resistente, la vigilancia no solamente está recomendada en situaciones especiales como las unidades de cuidados neonatales. En situaciones de endemia o brote no está indicada la instauración de precauciones de contacto y, como dijimos, el screening solamente en algunas situaciones. Cuando hablamos de BLE, no hay una recomendación de una vigilancia activa. Sí te tendría que tener en cuenta que se podría hacer en ciertas situaciones, como por ejemplo el trasplante hepático, pero esto va a depender mucho de la epidemiología local y si existe esto, debería haber un cambio en la profilaxis de antimicrobiano.
lo que podemos observar acá que el nivel de recomendación y la evidencia son muy bajos y que no sería hoy parte, que no sería como para dar una recomendación de la utilización de esto, solamente en situaciones especiales. ¿Y aquí nos vamos a referir con respecto al screening de la colonización en enterobacterias productoras de carbapenemasa, donde vamos a tener en cuenta de que la recomendación es realizar siempre vigilancia en situaciones de endemia o brote, con hisopados rectales al ingreso y en la manera semanal, y donde la fuerza de resistencia para ello pero la fuerza de recomendación es fuerte con moderada calidad de evidencia. Y tenemos que tener en cuenta también de que se puede realizar algún tipo de vigilancia, especialmente en situaciones como por ejemplo el trasplante hepático, pero para ello se necesita, el nivel de evidencia es muy bajo. Y aquí nos vamos a referir también a evaluar las colonizaciones de los bacilos gram negativos no fermentadores, donde no hay una recomendación para realizar vigilancia activa en dichos gérmenes, y hay que tener en cuenta en algunas situaciones, como nuevamente el trasplante hepático, donde la fuerza de evidencia, es decir, no se puede hacer una recomendación por falta de evidencia para este tipo de práctica. Y esto analizamos con respecto a lo que es la asociación entre el tiempo de colonizaciones e infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa. Y lo que analiza este trabajo es cómo los pacientes colonizados durante la internación, es decir, al inicio de la internación de 90 días, tenían mayor riesgo de infección que los pacientes que ya se encontraban colonizados antes de iniciado el estudio. Y el 80,6% de los colonizados durante el seguimiento desarrollaron infección a los 15 días. Y esto nos habla de lo que hablábamos principalmente de lo que es presión de infección con respecto a las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Y ahora vamos a hablar con respecto a los datos de infección, y estos son proporcionados por el reporte anual del programa VIDA 2020, de los datos 2024, donde se incluyeron 145 unidades de cuidados intensivos adultos polivalentes y se analizaron 1.149 muestras. Y esto nos habla de que las neumonías asociadas a ventilador están principalmente, sus gérmenes responsables son las pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii, seguido en tercer lugar por las Klebsiella pneumoniae, donde las bacteremias asociadas a catéter tenemos como principal germen a la Klebsiella pneumoniae con un 24,3%, seguido por el Staphylo aureus de un 10,23%. Y las infecciones urinarias asociadas a catéter urinario, el germen responsable sigue siendo la Klebsiella pneumoniae con un 28,81%, seguido por Escherichia coli en un 20,39%. Y cuando analizamos los mecanismos de resistencia de estas bacterias, vamos a encontrar que la pseudomonas, el principal mecanismo de resistencia en estas muestras fueron beta-lactamasa de espectro extendido. Las KPN mostramos que el MBL está en un 33,46%, BLE un 31,82% y KPC un 22,55%. Eso, si juntamos los tres mecanismos, vemos que superan el 50% del rescate de KPN, son enterobacterias productoras de carbapenemasa. Las Acinetobacter baumannii, el mecanismo de MBL fue de un 4,82%. Los Staphylo aureus METI-R fue de un 35,14%. La Escherichia coli, el principal mecanismo fue BLE de un 26,51%. Y el Proteus mirabilis también fue BLE de un 11,81%. Y para hablar de resistencia también tenemos que determinar las alertas. Y una alerta es cuando se identifica en un laboratorio institucional una cepa sospechosa con un mecanismo tal vez que no se puede ser identificado completamente o sospechamos que es un mecanismo nuevo, un mecanismo raro, que no se ha rescatado previamente en la institución. Para eso, previamente, tanto el Comité de Control de Infecciones como el laboratorio institucional tienen que determinar cuáles van a ser los criterios de alerta. Esta muestra tiene que ser derivada al laboratorio de referencia, donde ellos van a realizar el análisis y dar el diagnóstico final.
mientras tanto, el programa de control de infección institucional tiene que hacer una comunicación a los equipos de salud, implementar medidas de contención, así también realizar monitoreo de los mismos y realizar el screening de los contactos. No solamente los contactos del área en ese momento donde fue diagnosticado, sino también evaluar los contactos antes de este paciente si es que ya estuvo internado previamente. Asimismo, el laboratorio institucional, de confirmarse esto, deberá evaluar las muestras clínicas y de vigilancia de un periodo de 3 meses anteriores y continuar su misma vigilancia durante 3 meses posteriores. Y esto nos permite a nosotros realizar las medidas de contención y poder estar alerta ante esto. Recuerden que en Argentina la denuncia de PDR hay que hacerla a través del CISA. Bueno, quiero agradecerle nuevamente a el IEX por la invitación y agradecerles a ustedes por la atención. Hablar de multiresistencia es generalmente hablar de epidemiología, y multiresistencia es hablar de vigilancia, de cuál es la importancia que tiene la vigilancia en las instituciones de salud, donde nosotros nos desempeñamos, y esos datos poder aportarlo al sistema nacional para así poder tener una visión global, que es lo que nos está pasando en el país, y estos mismos datos ser llevados a nivel regional y así poder conocer cómo es la epidemiología. Tengan en cuenta de que siempre lo que nos pasa al hospital de al lado probablemente nos llegue a afectar en un futuro a nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención.